conozca qué ocurrió en la cruz mientras nuestro Señor Jesucristo estaba allí. Amén. Algunos se lo hemos enseñado, otros en sus discipulados han recibido, pero hay una revelación nueva que hoy va a ser impartida sobre de ti. Amén. Y le damos la bienvenida a todos los que nos ven en nuestra transmisión esta tarde, una transmisión especial, que yo quiero que te quedes con nosotros, porque hoy estamos recordando la obra terminada de la cruz. Y va a haber algo poderoso que se va a desatar sobre tu vida. Comparte esa transmisión con alguien. Mientras vamos a la palabra, y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. Amén. Juan, capítulo 19, verso 30. La obra de la cruz es un fundamento del cristianismo. Amén. La obra de la cruz es todo lo que ocurrió en la cruz. Todo hijo de Dios tiene que tener revelación de ello. Amén. Porque ahí está todo lo que usted y yo necesitamos. Amén. La cruz es la fuente del poder sobrenatural de Dios. Y yo quiero que vea lo que dice su palabra en esta tarde. Voy a tratar de ser breve porque quiero ministrar. ¿Sí? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Estas son las últimas palabras de Jesús. Él está en la cruz. Dice el Evangelio de Juan que cuando estaba allí declaró: consumado es. Inclinó su cabeza y murió. Entregó su espíritu. Pero esas palabras, consumado es, cuando Jesús declaró consumado es, Él estaba declarando que todo estaba completo, que todo estaba pagado, que la deuda fue pagada, que todo estaba hecho y que Él había obtenido la victoria. Amén. Entonces esas palabras son tan poderosas. Sus últimas palabras en la cruz no fueron unas palabras de derrota, no fueron unas palabras de alguien que había fracasado, sino de alguien que había obtenido la victoria, sino de alguien que había cumplido con la voluntad del Padre, sino las palabras de alguien que dijo: la misión y el propósito con el cual vine a la tierra lo he cumplido. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén. Entonces hay dos grandes obras que sucedieron en la cruz. Número uno, lo que la cruz hizo por nosotros. ¿Qué hizo por nosotros? La obra que Jesús hizo fue perfecta. ¿Sí? Fue perfecta. Debemos tener revelación de ella. Debemos creerla y debemos apropiarnos de todos sus beneficios. Consumado es, que son las palabras, ponelo ahí atrás, que son las palabras que declaró Jesús, que dijo: consumado es la palabra griega tetelestai. Diga conmigo: tetelestai. Y esa palabra tetelestai significa que una deuda ha sido pagada. ¿Cuántos han pagado una deuda? Y cuando tú pagas una deuda, te entregan una carta que dice que tú ya no debes nada. Amén. Entonces cuando Jesús declara en la cruz tetelestai, Él está diciendo: ahora tengo en mis manos, ¿sí?, la cuenta pagada. Ahora tengo la deuda pagada. Amén. Tetelestai significa que la misión fue finalizada con éxito. Amén. La misión fue finalizada con éxito. Pero también tetelestai era el grito de victoria de un guerrero que había derrotado a su enemigo. Amén. Entonces eso es lo que Jesús está declarando en la cruz. La obra fue completada, la deuda fue pagada, mi misión la he cumplido con éxito y he derrotado a mi enemigo y tengo la victoria. Amén. Entonces esas son las palabras más poderosas que Jesús declaró en la cruz. Entonces la esencia de la cruz, ¿sí?, la esencia de la cruz consiste en que Jesús tomó nuestro lugar. Amén. Tomó nuestro lugar, sufrió nuestro castigo y a cambio nosotros
nosotros recibimos todo lo que Él ganó por su obediencia. Amén. Entonces yo quiero que esta tarde no se distraigan, los pequeñitos ahí no distraigan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que tener la revelación de la cruz. ¿Sí? Vamos a Colosenses capítulo 2, verso 13. ¿Cuál deuda fue pagada, pastor? ¿Cuál deuda? La deuda de nuestros pecados. Esa era una deuda espiritual. Esa era una deuda que nos condenaba. Pero esa deuda fue pagada en la cruz. Y dice su palabra: y a vosotros, estando como muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos ¿qué? Todos los pecados, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. ¿Qué sucedió en la cruz? En la cruz pagó nuestra deuda. Había un acta, había algo que nos decía que nosotros estábamos condenados. Había algo ahí escrito. Todos nuestros pecados estaban escritos en esa acta, y todos esos pecados nos condenaban a cada uno de nosotros. Amén. Pero Jesús la agarró, y ¿qué dice la palabra? La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y a causa de eso nosotros hemos recibido ¿qué? Perdón de todos nuestros pecados. Amén. Había una deuda por el pecado, había una deuda por la maldad, por la iniquidad del hombre, pero Jesús la pagó por completo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Qué más sucedió en la cruz? Amén. En la cruz fuimos justificados. Segunda de Corintios 5:21. En la cruz fuimos justificados. ¿Qué significa eso? Significa que ahora hemos sido declarados inocentes, que es como si nunca hubiéramos pecado. Amén. Como si nunca hubiéramos pecado. Ese es el poder de la cruz. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Solamente el otro. Al que no conoció pecado, Jesús nunca pecó. Jesús fue santo cuando caminó en esta tierra, santo, perfecto, nunca pecó. Pero cuando fue a la cruz, cargó con todos nuestros pecados y Él se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Que ahora tú eres declarado inocente. Ya no eres culpable del pecado. Ya no, si tú te sientes culpable por algo que hiciste, pero ya le pediste perdón a Jesús, ya tienes que ser libre de esa culpabilidad. Ya no te sientas condenado, ya no te sientas culpable, porque Jesús ya pagó en la cruz, y ahora nosotros fuimos ¿qué? Justificados por la obra de la cruz. Es como si nunca hubiéramos pecado. Qué poderoso. No es por nosotros, es por lo que Él hizo. ¿Sí? Ahora el Padre nos ve a través de Jesús y nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Ahora, pero yo le pongo el equilibrio. Si después de nosotros creer en Jesús, habernos arrepentido, volvemos a una vida de pecado, volvemos a un estilo de vida de pecado, ¿sí? Claro que el Padre nos va a ver nuevamente como enemigos. Amén. Porque el pecado nos hace enemigos de Dios. Amén. El pecado nos separa de la presencia de Dios. Pero Jesús ya pagó. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque en la cruz Él rompió el poder del pecado. Ahora tenemos paz con Dios. Ahora tenemos acceso a su gracia. Ahora ya no tenemos temor al juicio. El día que venga el juicio, ya no tenemos temor. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesús. Porque le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Hemos sido justificados por la obra de la cruz. Y ahora nosotros podemos presentarnos un día delante del Padre. Sí, y Él nos va a ver
a través de los méritos de Jesús. Amén. En la cruz entonces rompió también que el poder del pecado. Romanos 6:6, vamos allá. El poder del pecado fue roto. Romanos 6:6. No solo todos nuestros pecados fueron perdonados, sino también le fue quitada la autoridad y la influencia al pecado. Dice la palabra, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Quién es el viejo hombre, pastor? El viejo hombre es la naturaleza caída del hombre. El viejo hombre es aquel que nos incita al pecado, es aquel que está lleno de deseos por el pecado, está lleno de deseos por las cosas de este mundo. Pero dice la palabra que en la cruz, ¿qué? Nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Cuántos lo creen? Di conmigo, mi viejo hombre ya fue crucificado. Amén. Verso siguiente. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? Al pecado. Amén. Mire, hay una diferencia entre pecar y tener un estilo de vida de pecado. Todos pecamos, dice la palabra, y el que no peque hace a Dios mentiroso. Amén. Pero una cosa es que uno peca y uno a veces lo hace y le duele acá. Yo he enseñado eso. Te duele fallarle a Dios, te duele pecar contra Dios. Pero otra cosa es quien vive una vida de estilo de pecado, quien vive una vida que no le importa. No le importa lo que hace. ¿Qué me importa si Dios lo lastima o no? ¿Qué me importa si la palabra dice que estoy pecando o no? No me importa. Es un estilo de vida de pecado, es una maldad ya en el corazón. Pero dice la palabra que nosotros ya no servimos más al pecado. Servimos un tiempo al pecado, pero ahora ya no. En la cruz fue roto el poder del pecado para que ya no seas esclavo, para que ya no tenga autoridad sobre de ti. El pecado tiene la autoridad que yo le doy. Que yo le doy. Si yo lo dejo entrar a mi vida, me va a esclavizar, me va a controlar. Amén. Pero si yo renuncio al pecado y vivo una vida de continuo arrepentimiento, el pecado no tiene poder ya sobre mí. Mira que está a tu lado, ya no tiene el pecado poder sobre ti. Si quieres prender la luz de atrás. Y en la cruz se rompió el poder del pecado. No solo tus pecados fueron perdonados, sino también la autoridad y la influencia del pecado sobre nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Amén. Al menos que tú le dejes lugar, al menos que tú nuevamente lo dejes entrar en tu vida. En la cruz, esto me encanta, Satanás y su reino fueron derrotados. Amén. Colosenses 2:15. La cruz, aunque parecía una derrota, ¿verdad? Porque nadie sabía, era un misterio que el Padre había ocultado en la cruz. Y aunque parecía la cruz una derrota, porque la muerte de la cruz era para los más grandes asesinos, violadores, los más grandes criminales, y los romanos usaban ese modo de ejecución, ¿sí? Jesús no se merecía eso, pero Él tuvo que pagar el precio de esa manera. Pero la cruz, aunque parecía una derrota, fue una humillación pública del enemigo. Amén. Ahora está desarmado, derrotado, destronado y destruido. ¿Cuántos creen eso? Mira conmigo, el enemigo está desarmado, derrotado, destronado y destruido. ¿Dónde dice eso, pastor? Lean. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Ahora ponme ese mismo verso en la Dios habla hoy, porque allá nos lo dice de una manera más clara. Amén. Quiero que vean lo que dice allá. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso.
Amén. Quiero que vea lo que dice ahí la palabra. Para que usted entienda esto, usted tiene que entender la cultura de los romanos. Tiene que entender a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está diciendo, él conocía la cultura, él sabía cómo era en esos tiempos. Y en aquellos tiempos, cuando un ejército tenía la victoria sobre otro ejército, tomaba a sus enemigos prisioneros, los amarraban al carruaje, ¿sí? Y los traían arrastrando, y entraban a la ciudad. El carruaje entraba con el comandante del ejército, ¿sí? Con todo el ejército triunfante, y traían en los carruajes amarrados a los enemigos. Y entraban, y cuando entraban, toda la ciudad estaba esperando, ¿sí? Para darles la bienvenida con aplausos, ¿sí? Eso es lo que llaman, ¿qué? El desfile victorioso. Y entraban a la ciudad y daban vueltas por la ciudad con el enemigo arrastrando. Esa era una humillación pública que se le estaba haciendo al enemigo. Y entonces, cuando el apóstol Pablo dice ¿qué sucedió en la cruz?, él está diciendo, eso es lo que Jesús hizo en la cruz. A Satanás, a los principados, a las potestades, al demonio que sea, todos ellos fueron ¿qué? Exhibidos públicamente en la cruz. Ahí los derrotó, ahí los desarmó, ahí los destruyó, y él proclamó su victoria. Alguien puede darle un fuerte aplauso en esta tarde y decir gracias por tu victoria. Amén. Ahora póngalo en la NBI, en la Nueva Versión Internacional, el desfile victorioso. Cuando usted conoce esa revelación, usted dice, mi Dios nunca perdió una batalla. El 15, desarmó, esta otra vez la palabra, desarmó a los poderes y a las autoridades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Amén. Cristo era el que iba arriba del carruaje, Satanás había amarrado, los demonios había amarrados, y él los exhibió y les dijo, yo soy el que tengo la victoria. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Por eso es que no tememos al enemigo. Por eso es que el enemigo tiene que retroceder cuando usted le menciona el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que usted tiene el poder y la autoridad ahora para decirle, te vas en el nombre poderoso de Jesús. Porque ya fue ¿qué? Desarmado, destronado, destruido, derrotado. Ya solamente espera el día de su juicio final, donde será echado al lago de fuego junto con sus ángeles. Amén. En la cruz recibimos el acceso a la presencia de Dios. Hebreos 10:19, Reina Valera. En la cruz recibimos el acceso a la presencia de Dios. Porque cuando Jesús murió, el velo se rasgó y nos fue abierto para todos el lugar santísimo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué ocurrió en la cruz? Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó, y eso significaba que el acceso al lugar santísimo era para todos. Ahora tú y yo, iglesia, podemos ir a la presencia de Dios, podemos ir y humillarnos allí, podemos acercarnos al trono de la gracia, podemos buscar su rostro, podemos contemplar su hermosura. ¿Gracias a qué? A que Jesús murió en la cruz y se rasgó el velo. Amén. En la cruz entonces recibiste el acceso a su presencia. Porque antes de que Jesús muriera, solamente el sumo sacerdote podía entrar, y una vez al año. Pero en la cruz también Jesús llevó
todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores y todas nuestras aflicciones. Isaías 53:4. La cruz no solamente trata con el alma, la cruz también trata con el cuerpo. Toda enfermedad, todo dolor, toda aflicción ya fue pagada por Él. Amén. Por eso es que cuando venga la enfermedad a tu vida, tú tienes que apropiarte de la obra de la cruz. Tal vez viniste esta tarde enfermo. Tal vez allí hay alguien que nos está viendo enfermo, alguien con un dolor en su cuerpo. Jesús ya pagó. Jesús ya llevó esa enfermedad. Jesús ya llevó esa dolencia. Jesús ya llevó esa aflicción. Ciertamente llevó Él que nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Él llevó nuestras enfermedades. Esa es una verdad que tienes que tener en tu espíritu. Cuando estés enfermo, tú tienes que creer ese Dios que es tu sanador, ese Dios que ya llevó toda enfermedad. Llámese como se llame la enfermedad, Él ya la llevó. Por eso creemos en el Dios de milagros, en un Dios de sanidad. ¿Por qué? Porque Él ya la llevó. Desde esa tarde te vas a apropiar de la sanidad. En la cruz llevó nuestra maldición. Gálatas 3:13. ¿Cuál maldición? Toda maldición heredada por el pecado, toda maldición heredada por nuestros antepasados, toda maldición heredada de enfermedad, ¿sí? Que el abuelo tuvo esa enfermedad, el hijo tuvo esa enfermedad y ahora tú también tienes esa enfermedad. Eso es maldición, dice la palabra. Pero Jesús la llevó para que tú recibieras libertad. De enfermedad, de pobreza, de fracaso, de desintegración familiar, de depresión, de suicidio, cualquier tipo de maldición, ya fuimos redimidos. ¿Qué dice la palabra? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. No era casualidad que Jesús tenía que morir en esa cruz, porque era la forma que la maldición se iba a romper. Si él hubiera muerto de otra manera, no se rompía la maldición. Tiene que ser en un madero, tiene que ser en una cruz. ¿Y qué dice? Que ya Cristo nos redimió de la maldición. La palabra redimió significa nos rescató, nos quitó toda maldición, la rompió para que ahora recibamos ¿qué? Bendición. Amén. Está aprendiendo. En la cruz Jesús también llevó nuestro rechazo para que ahora seamos aceptados por el Padre. Isaías 53:3. Estoy por terminar. Él llevó nuestro rechazo. ¿Saben? Jesús experimentó rechazo, abandono, traición, muchas cosas. Su palabra dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. La palabra dice que cuando Él lo tomaron preso, todos sus discípulos salieron huyendo, lo abandonaron. En el momento que más lo necesitaba, lo abandonaron. Y muchas veces nosotros hemos experimentado eso, que en los momentos más difíciles de nuestra vida, la gente nos abandona. Jesús sabe de eso. Él experimentó el rechazo, Él experimentó la traición, Él experimentó todo eso para que tú ahora te sientas amado por Dios. Amén. Porque Dios no te rechaza. A través de Jesús, Él es acepto en el amado, dice la palabra. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sabe? No solamente eso hicieron los judíos. El Espíritu de Dios me habló y me dijo, muchas veces mis hijos actúan de esa manera. Muchas veces tú y yo actuamos de esa manera, escondemos de él el rostro, lo menospreciamos, no lo estimamos. ¿Sabe cómo le demostramos todo eso? Cuando preferimos otra cosa que su presencia. ¿Sabe? Yo sé que Dios lo va a honrar a cada uno de los que están aquí en esta noche. ¿Sabe por qué? Porque pudiéramos estar en cualquier otro lugar en este momento, pero algo dentro de ti te dijo, ve a la casa de Dios. Pero muchos lo menosprecian, no lo estimamos, preferimos el pecado, preferimos el mundo, preferimos todo eso antes que a Él. Eso hicieron los judíos hace 2000 años, pero al día de hoy, aún los que nos decimos ser hijos de Dios, lo seguimos haciendo. Pero en la cruz Él llevó nuestro rechazo. Él experimentó la traición, Él experimentó el abandono. Ya no tienes que vivir buscando amor y aceptación. Dios te acepta y Dios te ama. Yo dije, Dios te acepta y Dios te ama. Porque eso es el vacío más grande del hombre, buscar aceptación, buscar amor, y por la aceptación y por el amor hacen de todo. Por buscar la aceptación y el amor se meten en lugares donde no deben, se caen en los brazos de hombres que no deben. ¿Por qué? Porque no entienden que el amor de Dios es más grande que todo. En Cristo Dios te ama, Dios te acepta, Él no te rechaza. Dale un fuerte aplauso a aquel que te ama con todo el corazón, aquel que dice, hijo, hija, te amo. Él experimentó todo eso. Él experimentó el dolor. En la cruz dice que Él declaró, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Su propio padre lo tuvo que abandonar porque Él se convirtió en pecado, y Dios no puede estar con el pecado. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Por amor a ti y por amor a mí. Por amor a ti y por amor a mí. Y cuando tú entiendes eso, ya no lo vas a menospreciar, ya no vas a esconder de tu rostro, ya no vas a preferir otra cosa. Vas a ir en pos de Él. Vas a decir, quiero estar contigo, quiero amarte, quiero adorarte, quiero servirte, quiero darlo todo por ti. ¿Es todo o nada? Dice nuestro apóstol en Colombia ayer, ¿es todo o es nada? A Dios no le damos la mitad ni un poco. ¿Es todo o es nada? Termino. Jesús en la cruz llevó nuestra pobreza para darnos su provisión. 2 de Corintios 8:9. Termino con esto. Versito tu presencia. Porque ya conoce la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Cuando habla este verso, no solamente habla de dinero, no solamente habla de la economía, sino habla también de paz, de gozo, de una vida abundante, de bendición. Él llevó nuestra pobreza para darnos su bendición, para darnos su provisión. Todo fue hecho en la cruz. La obra de Jesús está completa. La obra de Jesús fue perfecta, no faltó nada. Ahora tu trabajo y mi trabajo, iglesia,
es creer en lo que Jesús hizo en la cruz. Tu trabajo y mi trabajo es ahora hacer el intercambio sobrenatural que ocurrió allí. Amén. Yo ponía ahí una imagen en la tarde. Esto no es religión, esto es un intercambio sobrenatural el que ocurrió en la cruz. Tú le das tus pecados y Él te da su perdón. Amén. Tú le das tu maldición y Él te da su bendición. Tú le das la enfermedad, tú le das tu dolencia y Él te da su sanidad. Tú le das tu muerte porque a ti te tocaba morir, no a Él, pero Él te dio su vida. Amén. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. De que en esta tarde habrá alguien que dice: pastor, yo creo en lo que Jesús hizo en la cruz. Y he venido esta noche a darle gloria. Y he venido en esta noche a darle gracias. Y he venido a apropiarme de cada uno de los beneficios de la cruz. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Gracias, Señor. Gracias. Si van y me prende la luz esta mañana atrás, si se gustan, cierren la puerta. Todo ojo se cierra, toda mano se levanta. Yo quiero que comiences a visualizar la cruz. Yo quiero que comiences a visualizar a Jesús ahí en el monte Gólgota, ahí en el monte de la calavera. Míralo en la cruz. Ahora míralo allí y ahora comienza a ver todo lo que te enseñé sucediendo en esa cruz. Gracias, Jesús. Nadie se distrae. Este es un momento santo. Es un momento de reverencia. Ahí lo que estás viendo, mira a Jesús. Míralo en la cruz. Su obra fue completa. Él pagó por completo. Él cumplió su misión con éxito. Ahora